Bien, mis hermanos, antes de que tomen sus asientos, quiero invitarlos a que los que traen su Biblia, abramos nuestra Biblia. Los que traen sus celulares, bueno, pues sus celulares, más antes no se acostumbraba así. Pero bueno, al fin y al cabo que allí en los celulares está también la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a darle lectura todos juntitos a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice en esta tarde nuestro Dios para nuestras vidas? Les pedía yo a mis hermanas que pusieran el título de este mensaje. El título de este mensaje es El amor de Dios en nuestras vidas. Ahorita lo van ustedes a ver. El amor de Dios en nuestras vidas. Y para ello, hermanos, los invito precisamente a ver el primer pasaje, porque yo estoy acostumbrado a ver muchos pasajes dentro de la Escritura, para que todo sea, como dice la ¿verdad?, conforme a las Escrituras. Quiero que veamos qué es lo que dice el Evangelio según San Mateo, y con ese pasaje o con ese versículo iniciamos este mensaje. Evangelio según San Mateo en su capítulo 22, versículo 35, versículo 35. Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Ténganme paciencia, mis hermanos hermosos. Aquí lo tengo ya ahora sí. San Mateo, capítulo 22, versículo 35. A ver qué es lo que nos dice. ¿Lo tenemos? Muy bien. Todos juntitos lo vamos a leer para que se oiga bien hermoso estos pasajes. Dice así el versículo 35, hablando Jesucristo, dice así: y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Verso 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Verso 38. Dice: y este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tome sus asientos, hermanos, gracias. Bien, hermanos, estamos viendo que por ahí se acerca uno que se creía muy listo, porque dice, hermanos, que este que se acercó con el Señor Jesús tratando de tentarlo. Y eso pues no es correcto, eso no está bien, pensando que iba a hacer quedar mal al Señor Jesús. Aún sin embargo vemos que el Señor Jesús le contesta con autoridad y con el Espíritu Santo de nuestro Dios, porque le dice: ¿llamarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Qué bonito, hermanos, qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Ahora, surge por allí, hermanos, una pregunta: ¿y por qué tenemos que amar a nuestro Dios? ¿Por qué tenemos que servirle a nuestro Dios? Pues algo muy sencillo, hermanos. Porque dice la palabra de nuestro Dios también, que dice que Dios hizo los cielos, que Dios hizo la tierra, y que después de que hizo todo, nos hizo también a nosotros. Por ello tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también con nuestra mente, hermanos. Ahora, no basta, hermanos. Podríamos pasarnos toda la tarde mencionando todos los beneficios que hemos tenido de parte de nuestro Dios. Pero el primer paso importante es ese: que Dios nos dio la vida. Por ahí dice que por Dios vivimos, nos movemos y somos. ¿Sí, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Muy bien. Pero, hermanos, después de que nuestro Dios nos da esta vida, nos quiere dar otra, hermanos. Dios no está satisfecho con vernos dado esta vida que la hemos disfrutado en las buenas y en las malas. Nuestro Dios no es conforme con eso, hermano. Y vamos ahorita a echar mano de un pasaje que todos lo conocemos, y quisiera invitarlos a que lo pudiéramos pronunciar todos juntitos en voz alta. Me refiero, hermanos, a aquel pasaje precioso, hermoso, que está en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿Verdad que todos lo conocemos? Bueno, lo vamos a decir todos juntitos a las 3. ¿Sí? Dice así: 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, hermano, si le ponemos atención, pero mucha atención a este pasaje, encierra mucha bendición de Dios para con nosotros, hermanos. Fijémonos bien lo que dice al principio: porque de tal manera, una manera muy grande y muy llena de amor de Dios. Porque de tal manera, dice, no amó tan solamente a la iglesia. Dice, porque de tal manera amó a todo el mundo. Qué triste es, hermanos, que algunos del mundo no quieran creer en nuestro Dios. Qué triste es que el mundo, algunos, no quieran creer en Jesucristo. Pero lo deben de hacer, porque de otra manera hay una ingratitud con aquellos que no crean en Dios, que no crean en Jesús. Bendito Dios, porque nosotros hemos creído en que Dios hizo los cielos y la tierra, y también nos ha hecho a nosotros. Pero lo vuelvo a decir, Dios no es conforme, Dios no es satisfecho con vernos dado esta vida, sino que Dios tiene en mente darnos muchas cosas que vemos en ese pasaje que acabamos de pronunciar. Porque de tal manera amó el primer mundo, amó a todo el mundo. Eso es muy especial, hermanos, porque de allí, de ese mundo, nos sacó a nosotros, los que formamos ahora la iglesia de Dios. Ahora, nuestro Dios, hermanos, sigue con esa buena intención porque nos ama. No quiere, hermanos, que
que esta vida que Él nos ha dado y que la hemos disfrutado en las buenas y en las malas, no quiere, hermanos, que hasta ahí lleguemos. Fíjese cómo dice el pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo. ¿Sí? Es otra dádiva de Dios, otra bendición muy grande, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos da la vida, pero después de la vida nos da también a su Hijo Jesús. ¿Sí? ¿Y para qué no lo da? Pues Dios quiere darnos a todos aquellos que creamos en Jesús, darnos la vida eterna, hermanos. Otra vida mejor que esta. Por eso, hermanos, tenemos que seguir amando a nuestro Dios, pero con todo nuestro corazón, agradecidos precisamente, porque dice la Escritura, porque Dios nos amó primero. Ahora, hermanos, después que nos hace esa promesa de creer en Jesús, y que por medio de creer en Jesús tenemos el privilegio de tener ya aquí en nuestras manos la salvación, y por si fuera poco, ¿qué más? La vida eterna, hermanos. ¿Es precioso esto? ¿Por qué debemos entonces nosotros de amar a nuestro Dios? Pues porque nos dio esta vida y ahora nos quiere dar la otra vida, después de que nos dio la vida y nos dio a Jesús también. Nos quiere dar lo que es la vida eterna, hermano. Por eso vuelvo a decir, por eso tenemos que amar a nuestro Dios, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahora, hermanos, si dejamos pendiente este pasaje, después de haber pronunciado ese pasaje hermoso de San Juan capítulo 3, versículo 16, que ya lo oímos y que sabemos que está, pero más que hermoso, porque en él hemos recibido a Jesús y después vamos a recibir lo que es la vida eterna. Pero Jesús, hermanos, el Señor Jesús sigue, hermanos, pronunciando ese amor que debe de haber entre nosotros. Si vemos, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan en su capítulo 13, versículo 34 y 35. Son dos pasajes, hermano, o dos versículos. Amén. Bueno, yo lo voy a leer. Ustedes síganlo con su vista. Y dice así, hablando el Señor Jesús nuevamente. Dice ¿qué dice, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué más? Que os améis los unos con los otros. Sigue, hermanos, el mensaje hermoso del amor de Dios en nuestras vidas. Pero después de que dice lo que dice el primer pasaje, hermanos, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo qué? Como os he amado. Jesús, hermanos, como Dios, nos han amado. Por eso tenemos nosotros que amar a nuestro Dios. Y lo estamos tratando de hacer, hermanos, desde que creímos en Dios, desde el día que aceptamos a Jesús.
Luego dice, hermanos, el versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois, ¿qué cosa? Mis discípulos. Si tuvieren amor los unos con los otros. Qué hermoso es nuestro Jesús, hermano. Su deseo de Él, que nos sigamos amando los unos a los otros. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes me aman a mí, están amando a nuestro Dios. Si yo los amo a ustedes, estoy amando a nuestro Dios. ¿Amén? Muy bien. Y aquí, hermanos, vamos a pasar a otro pasaje. Y este otro pasaje, hermanos, está en primera de Juan. Busquemos primera de Juan. Ya no es el Evangelio según San Juan. Es primera de Juan. En su capítulo 1. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Primera de Juan, en su capítulo 2. Y no deja, hermanos, de seguir hablando del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 9 al 11. Yo lo voy a leer y ustedes lo van a seguir con sus vistas y lo vamos a entender todos juntos. Amén. Empieza diciendo, voy a leer, hermanos, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y luego, hermanos, empieza en el versículo 7, hermanos. Vamos a empezar desde el 7. Y vuelve a repetir ahora el apóstol Juan. Dice, versículo, bueno, está en el 8, hermanos. Está en el capítulo 2, pero el versículo 8 en adelante. Y dice así, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él. Y luego sigue diciendo, en vosotros. Dice, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Quiero, hermanos, tratar de explicar este pasaje para entender los demás. Cuando no conocíamos a Dios, estábamos en tinieblas. Cuando no conocíamos a Jesús, estábamos en la oscuridad, ¿sí o no? Pero no viene Jesús a nuestras vidas y mismo Jesús dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Entonces nosotros ya debemos estar en luz desde el día que creímos y desde el día que aceptamos a Jesús. Debemos ya de estar en luz. Es lo que está diciendo, hermanos, este pasaje. Dice, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Ahora sí, el versículo 9 dice, el que dice que está en luz, fíjese bien, hermanos, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Dice que ya está en luz, pero es mentira, hermanos.
Es mentira, porque todavía está en tinieblas. Todavía, como dice la Escritura, todavía no le ha amanecido. Todavía no ha creído como debe de creer en Dios. Todavía no ha creído como debe de creer en Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que entender con mucha claridad la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Si estamos en luz, entonces, hermanos, la misma Escritura dice en el versículo 10. El versículo 10 dice así: el que ama a su hermano, ¿está qué? Está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano, ¿está qué? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto quiere decir, hermanos, que hay que procurar aclamar a Dios, porque ya no queremos estar en tinieblas, queremos estar en luz, porque queremos amar a nuestros hermanos. Pero bendito Dios, yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, ya estamos en luz. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Muy bien. El mensaje es, hermanos, para aquellos que dicen que ya han creído en Dios y que ya han aceptado en Jesús, pero que no aman a su prójimo, o no nos amamos entre nosotros. Entonces, hermanos, cuidado, cuidado. Y luego dice, hermanos, el versículo 11, ¿lo tenemos? El versículo 11 dice: mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí terminamos, hermanos, porque tenemos que brincar un poquito más adelante. Estábamos en el capítulo 2 de Primera de Juan, ahí mismo, hermanos, en el capítulo 3 vamos a encontrar otro mensaje. Vamos a pasar, hermanos, al capítulo 3, versículo 10. Y aunque este pasaje, hermanos, o este versículo, está de pensarlo, hermanos, porque dice, fíjense cómo dice, por eso me atrevo a decir que tratemos, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, entender este pasaje, hermanos, porque dice el versículo 10, ¿lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice: y en esto se manifiestan, ¿quiénes? En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ojalá Dios quiera, y lo deseo con todo mi corazón, que todos, así como estamos todos, seamos los hijos de Dios y no los hijos del diablo, ¿verdad? Y seguimos leyendo, hermanos, para seguir entendiendo las Escrituras. Miren, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Que qué, hermanos? Que nos amemos unos a otros. Verso 12. No como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, hermanos, la Escritura, la palabra de nuestro Dios, nos está diciendo que tengamos mucho cuidado en no dejar de amarlos los unos
a los otros. Porque si nos amamos los unos a nosotros, entonces somos hijos ¿de quién? De Dios. No somos hijos del diablo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos, con el capítulo 4 de allí mismo, de Primera de Juan. Versículo 7 también, hermanos. A ver, versículo 7. Fíjese la manera de cómo nos habla el apóstol Juan. En el versículo 7, hermanos, del capítulo 4, dice cómo dice, hermanos, ¿alguien me lo puede decir? Amén. La palabra que más me llama la atención aquí, hermanos, es donde dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Ahí estamos? Muy bien. Dice cómo dice el versículo 7. Dice, carísimos. ¿Por qué menciona el apóstol Juan esta palabra, hermanos? Porque somos caros. Le salimos caros al Señor Jesús. Dio su sangre por nosotros. Por eso dice carísimos. Carísimos. Y lo dice, carísimos, amémonos unos a otros. ¿Por qué qué? Porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce también a Dios. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Luego sigue el versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, verso 11, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Verso 12, y ahí terminamos. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto. Entonces, mis hermanos, hay un pasaje, hermanos, que con este yo quiero que terminemos, pero para ello voy a pedir a mis hermanos jóvenes, los dirigentes de los que están dirigiendo este culto, que pasen mientras que nosotros leemos el último pasaje, hermanos. Nuestros hermanos que dirigen la música y que están dirigiendo este culto, los quiero aquí, hermanos, porque este pasaje lo vamos a leer todos y con este vamos a terminar. Apocalipsis, hermanos, el libro de Apocalipsis. Este pasaje, hermanos, es para aquellos que creyeron en Dios, que creyeron en Jesús y que se bautizaron también, pero que vino el enemigo y los engañó y ya no están ahorita entre nosotros, pero a lo mejor tienen el deseo de volver. Y por eso, hermanos, es este pasaje. Apocalipsis capítulo
capítulo 2. Aquí sí quiero que toda la iglesia se ponga de pie y todos juntitos leemos este pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Y dice así, todos juntitos, mis hermanos. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todavía, hermanos, hay una oportunidad, precisamente por el amor de Dios que nos tiene a todos, aun los que ya no han venido. Dios los está esperando con las manos abiertas, pero tienen que mostrar un arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? Y entonces sucede, pasa como pasó con el hijo pródigo, hermanos, ¿verdad? Dice que se arrepintió cuando dijo aquellas palabras: he pecado contra el cielo y contra ti, el cual no soy digno de llamarme tu hijo, pero hazme un lugarcito por allí en un ladito. Y dice, hermanos, la enseñanza preciosa, que el Padre estaba con las manos abiertas. Así está nuestro Dios, hermanos, esperando el arrepentimiento de aquellos que recibieron el amor de Dios. Por eso el pasaje dice, porque has dejado tu primer amor, pero arrepiéntete. Y aquí están las puertas y los brazos abiertos. Que Dios me los bendiga, hermanos.